Qué cabeza la mía. Vale, pues yo ya estoy en el aire ahora mismo. Vale, yo también estoy grabando en este momento. ¿Qué tal llevas lo de los test de conducir? ¿Estás haciendo test de conducir como un loco? Sí, pero fatal. Fatal. O sea, ¿Por qué? O sea, no hay forma. hay forma de aprobar 1 de cada 15. Y claro, pues aún no me puedo presentar con estas ratios, pero a veces me quedo ahí como una pregunta. Antes, por ejemplo, contesté cosas básicas, ¿no? En plan, ¿se puede adelantar por la derecha? Y yo, bueno, esta pregunta no la voy ni a leer. Y claro, la contesto mal porque la leo mal. Entonces aquí andamos. De Pero, 40 test te he aprobado 10. pero ¿cuánto llevas estudiando? O sea, ¿cuándo empezaste en la autoescuela o cuánto? Como igual llevo ya igual llevo ya unas 3 semanas, pero llevo 3 semanas, he de decir, que estoy haciendo algo que me dijeron que no tenía que hacer, que era leerme el libro. A mí me dijeron, haz tests, y yo dije, así no se aprende. Entonces me leí y subrayé todos los capítulos del libro, confirmamos que no me ha servido para nada, y cuando estoy realmente aprendiendo es ahora, con los tests. Eso te iba a decir, porque yo te puedo confirmar este punto, te puedo confirmar este extremo, como dicen en los informativos, porque yo el libro ni lo abrí y todo fue hacer test, hacer test, hacer test, y la parte teórica estupenda y aprobada la primera. Yo luego ya hubo más problemitas con la práctica. Bueno, es que con la práctica a mí me han contado cositas también, ¿eh? En general, anécdotas. Ah, sí. Anécdotas de la parte práctica. ¿Has Yo te cogido? diré que podré tener una buena media de la carrera, me habré sacado el máster a la primera, pero yo este examen yo no lo saco, vamos, antes de que acabe el año ni de coña, vamos. ¿Tú has, Ya has te lo digo. cogido algún coche? ¿Has conducido alguna vez? Porque te hayan llevado, yo qué sé, así por un parking de coña a llevar el coche o... Hombre, si esto lo está viendo algún policía nacional, no, por Ah, supuesto que no. vale. ¿Y No lo he si no? ¿Y cogido si nunca. no? Si no ¿Y si nos no? estuviese escuchando nadie, que creo que es lo más probable, es posible que alguna vez lo haya por lo menos intentado. Ah, Sí, vale. No, sí, sí. te lo iba a decir por si te da canguelo, por si tienes, porque la mayor parte de la gente que nunca ha cogido un coche cuando está en la autoescuela empezando y tal, le tiene miedo, le tiene un poco de respeto al tema de ponerse al volante y a los pedales. Me da respeto y de hecho esto a modo curiosidad friki, eso se llama amashofobia, el miedo a ¿Cómo, la cómo, 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 conducción. cómo? ¿Qué me estás diciendo? Eso tiene un nombre. Amashofobia, sí, de hecho en mi autoescuela Pero tratan eso es amashofobia. vasco, amasofobia. Bueno, igual la estoy pronunciando rarísimo. A lo mejor hasta te estoy diciendo una fobia que no es, pero yo juraría que se llama amashofobia o amaxofobia o algo similar. Antes me daba miedo ir de copiloto porque veía las cosas y me daba un poco de miedo, pero ahora ya no. Ahora ya no. Pero amaxofobia o amasofobia es el temor a conducir tú. Yo creo que sí, creo que es el temor a conducir, pero te lo digo en un segundo porque amashofobia test. Qué La interesante, tío. amashofobia es la fobia o el miedo a conducir un vehículo. Pues ahí. Pero a ver. Antes de conducir, que la gente sepa que vamos a hablar del sueño, ¿vale? Y de dormir y todo Claro. eso. Pero antes de ponerte a conducir, es normal. O sea, no es una fobia, es normal que te dé miedo conducir, que te dé miedo ponerte al volante de algo que entraña un terrible riesgo si no lo controlas, si no lo conoces. Sí, pero a lo mejor aquí una cosa es el miedo y otra cosa es la fobia. Ah, claro, Aquí la ya nos fobia es la que metemos paraliza, ¿no? La que... claro, nos metemos ya en criterios diagnósticos, a lo mejor. Esto ya es un poco más complejo. Pero si queremos hacer un link al tema del sueño, he de decir que igual un 10% de las preguntas de los tests son ¿a qué hora es más probable que te entre el sueño y por lo tanto deberías evitar conducir? ¿O cómo puedes evitar tener somnolencia? ¿O debes conducir con somnolencia? Y así ya nos queda pues un link, Me ¿no? Más encanta, fluido al tema. me encanta esa última pregunta, ¿eh? Porque ¿debes conducir con somnolencia? A ver, a ver. Además, me Dame encanta un, porque dame un par de minutos, a ver. además las preguntas de ese estilo son opción A, sí, opción B, no, opción C, solamente si has consumido alcohol antes.
verdad que había algunas preguntas que eran brutales, tío. Pero me gusta. Solamente si has consumido éxtasis. Y yo, bueno, pues a lo mejor, a lo O mejor se sea, contrarresta esto. la única forma de que tú respondas mal esa pregunta es que no sepas qué significa somnolencia. Claro, o sea, oye, que escúchame, claro, todo el mundo se saca el carné, que por cierto es una cosa muy curiosa también, que cuando yo me daba miedo y yo estaba convencido de, sí, porque esto creo que también le pasa mucho a mucha gente y tú más o menos has dicho algo así ahora, que tienes como una sensación de yo no voy a probar nunca, yo no voy a sacar el carné jamás, yo no voy a conducir nunca. Yo luego me decía a mí mismo, ¿tú has visto la cantidad de cernícalos que hay conduciendo? Ya. De gente que dices, pero esta persona, ¿cómo es posible que tenga carne de conducir? Es que Entonces, yo es con lo que me consuelo, ¿eh? Es que si claro, no, claro. Bueno, no me queda joder, otra. a ver, vamos a lo del sueño, pero es que Vamos a me lo hace del mucha sueño, es gracia verdad. esto. Bueno, pero por si a Em, alguien le quedó duda, la respuesta correcta que no debes conducir que no con debes conducir con somnolencia. somnolencia. Y que sí, si has consumido una copa de alcohol, que tampoco es Mejor que no. correcto. Incluso desde aquí podemos aconsejar que si consumes alcohol, mm, casi te abstengas de conducir. Incluso, ¿eh? Sí, Incluso podríamos atrevernos con sí, un cerebro en la mano a decir que es recomendable no beber si vas a conducir. eso es. Tú imagínate que estás borracho. No es buena Me idea. pasa. O sea, ahora, ahora Bueno, no, ya, ahora no, que tengo ya, agua. ya está Tengo bien, tío. agua, ¿eh? Mira, ¿para qué dormimos? Porque a mí me viene mal. O sea, a mí me vendría mejor no dormir, porque tengo cosas que hacer. Bueno, hombre, está genial, pero a ver cómo las haces si no duermes nada, ¿eh? También te lo digo. Claro. Está complicada la cosa. Dormir mola. O sea, es mi actividad favorita probablemente. De todas las que puedo hacer a lo largo del día, dormir está en el top 3. Se te da bien además, ¿no? Depende de la época. Depende de Mm, la época. Si estoy más nerviosito, a lo mejor no. A lo mejor ya. no duermo genial. Últimamente me quedo dormido en todos lados. De hecho, me pasó antes una cosa eh, que también lo podemos comentar un poco más tarde, pero bueno, acababa de terminar de comer y yo siempre me tomo pues, un café sentado en el sofá porque necesito como 20 minutos de relajación y, y nada, noté que me estaba empezando a quedar dormido y dije, bueno, pues ya está, pero yo tenía el café en la mano. Me quedé dormido con el café en la mano y me dio alguna cosa que se llama un mioclonus, que es que cuando te estás quedando dormido te viene así Ah, sí. como una ¿Cómo, contracción muscular. cómo se llama? Mioclonus. Mioclonus. Vale, vale, vale. Sí. ¿Es lo mismo que cuando te parece como que te caes de un barranco y pegas también un brinco? ¿Eso es un fenómeno diferente? Eso podría ser diferente, es diferente, eso es Vale, diferente, pero el vale. mioclonus hace referencias a contracciones en los músculos, en determinados grupos musculares que ocurren a medida que te vas quedando dormido. Y claro, si te pasa como me pasó a mí antes, con un café encima, en la mano, pues pasa pues lo que me pasó a mí antes, que me cubrí entero de café. Entonces dije, bueno, pues ya está, Ah, si está muy bien. reparadora, ya estoy cubierto de café, ya no, o sea, más no voy a dormir esta tarde, eso desde luego. Vale, Y lo vale. hice pues porque lo necesitaba dormir un rato, claro. ¿Y por qué necesitamos dormir? Pues necesitamos dormir por varias cosas. Lo primero, y lo que probablemente sea de las cosas más importantes, es porque el cerebro cuando dormimos se limpia, hace como una limpieza de los residuos metabólicos que se han ido acumulando durante el día. Las neuronas en el cerebro, a medida que van trabajando, van produciendo unos residuos, ¿no? Porque las neuronas necesitan energía para funcionar y también, pues por supuesto, como todo proceso, liberan Ujú. pues, los residuos de los procesos que realizan. Y durante el sueño se limpian esos residuos. Además, de hecho, salió un estudio, no sé si fue el año pasado o a lo mejor ya hace dos, porque como he perdido la noción del tiempo, a lo mejor fue hace dos, donde se consiguieron grabar las ondas que, se, que ocurren en nuestro sistema Sí. nervioso cuando estamos durmiendo de un líquido que es el líquido cefalorraquídeo, que es, bueno, en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso está bañado en un líquido, que es el Ujú. líquido cefalorraquídeo, y este líquido realiza como, bueno, se difunde a través de, o sea, en forma de ondas.
unas ondas Sí. que están muy relacionadas con la actividad cerebral. Y es con ese líquido pues, que se acaban bañando diferentes estructuras del cerebro y se acaban limpiando. Y esa sería como la parte más de salud, ¿no? Porque de hecho se sabe que con algunas enfermedades neurológicas no se produce bien esta limpieza y se pueden llegar a acumular algunas placas de algunas proteínas que lleven después a algunas enfermedades neurodegenerativas, como puede ser, por ejemplo, el Parkinson. Alzheimer. Parkinson. Parkinson, Ujú. Parkinson sería un ejemplo y sobre todo se está hablando también de la enfermedad de Alzheimer. O sea, Se sabe que estas placas de las que me hablas son las amiloides. en el caso de la enfermedad de Alzheimer, sí, Ajá. placas amiloides y bueno, luego también tenemos los depósitos de otro tipo de compuestos. Pero bueno, esa sería como la parte más fisiológica, más obvia, ¿no? De por qué podría ser importante dormir. Pero después sabemos que realmente dormir nos viene bien y es necesario para un montón de otros procesos que son no solamente de reparación de tejidos físicos, sino también de regulación de procesos psicológicos y emocionales y cognitivos. Entonces, dormir es necesario y de todo esto tenemos que matizar, porque dormir no es pasar de estar despierto a pasar de estar dormido. Mm. Dormir es ir cayendo por fases y cada fase del sueño tiene una función concreta, que eso es muy interesante. Y, por ejemplo, hay fases del sueño concretamente que se relacionan con la regulación emocional, con conseguir bajar la intensidad de algunas emociones, facilitar su procesamiento y también facilitar el aprendizaje a través de fenómenos que se llaman los de, esto seguro que lo ha escuchado la gente porque es un término que se utiliza un montón, que es la neuroplasticidad, que es la Ujú. capacidad que tienen las neuronas de establecer nuevas conexiones con otras. Ajá. ¿Y cuáles son esas fases del sueño que has comentado ahora? Pues mira, en general podríamos dividir el sueño en dos tipos de momentos o de fases. Tendríamos por un lado el sueño no REM y por otro lado el sueño REM. El REM viene del inglés de Rapid Eye Movement, que son movimientos oculares rápidos. Es que básicamente, bueno, la gente que esté Mm. escuchando esto no me va a ver, pero los ojos durante el sueño REM se mueven de un lado a otro. Y la otra fase se llama No, no Ren. REM, porque los ojos no se mueven rápidamente. Ajá. Importante. No, la verdad no estuvieron, no se rayaron, No, no. no se rayaron. Y dentro de la fase no REM hay otras fases. Tenemos como el sueño ligero, que podemos hacer si quieres un recorrido, Sí, como sí, si por nosotros nos favor. estuviésemos sobando ahora. A lo mejor la gente que nos está escuchando se está sobando, así que igual hasta lo puede poner en práctica. Ahora estaríamos como en una... y la gente en plan, callaos ya, por favor. Sí, no, no, no estaría yendo bien. O sea, les estaríamos haciendo un favor si les inducimos al sueño, pero no estaríamos Claro. haciendo bien nuestro trabajo. O a lo mejor hay que avisar que hay que ponérselo de noche. Claro, claro. Esto pónganselo de noche. Em, Estamos hablando de las fases. Ahora, por ejemplo, Sí. estaríamos en un estado de vigilia. Es lo que se Ujú. llama, ¿no? Vigilia, estamos despiertos, genial. Em, Cuando se diesen las condiciones del entorno y también las propias de nuestro cuerpo favorables a que nos quedásemos dormidos, empezaríamos a caer en un estado que se llama el sueño ligero o la fase N1, que se llama, es la fase 1 del sueño no REM, pero bueno, es un sueño ligero, ¿no? Sería Esa es la como este primera momento en el fase de que todas. la primera fase, Vale. fase de sueño ligero, es en la que nosotros seguimos percibiendo cosas del ambiente, Ujú. decimos, bueno, soy más o menos consciente de que me estoy quedando dormido, o sea, la podemos pasar más o menos rápido, eso es cierto, y después entraríamos en la fase 2 del sueño no REM. Es una fase que a todo esto tenemos que decir que las fases estas que estamos nombrando se caracterizan porque si nos pusiesen aquí, bueno, por la cabeza y alrededor del cráneo, unas cosas que se llaman electrodos, que son unos Ujú. trocitos, bueno, unos trocitos, en fin, son, Como unas ventosillas, ¿no? son como unas ventosillas de diferentes tipos de materiales, pero bueno, que permiten grabar la actividad de región, de poblaciones de neuronas de diferentes partes de nuestro cerebro. Esto es una polisomnografía, ¿no? A mí me hicieron una en el San Rafael. Porque bueno, eso lo podemos hablar después, pero yo a mí no se me daba bien dormir. Ni A ti sin no sé, gafas. claro, igual por eso te la hicieron, ¿no? Claro, claro. Y es eso, ¿no? Te llenan que luego eso te hace un... Faicho una desfeita, porque esos electrodos te los tienen que pegar con una especie de Claro. cola que luego al día siguiente, bueno, para sacarla es un drama.
Pero sí, Sí, entonces sí, sí. ahí es con eso es con lo que detecta qué tal funciona, ¿no? ¿Cuál es la calidad de cada una de las fases del sueño que tú estás describiendo? Claro, a ti te colocan ese gorro, es un gorro y te Mm, colocan esos electrodos. Y para poder grabar bien qué es lo que está pasando, te tienen que poner una pasta, es un gel ujú. que me estaba recordando a gel hidroalcohólico, pero no es gel hidroalcohólico, es electrolítico. Permite grabar bien pues, qué es lo que está pasando. Entonces, cada fase del sueño sabemos que estamos en una determinada fase porque cada fase tiene em, unas ondas características, ¿no? Sí. Entonces nosotros vamos a pasar de estar despiertos y vamos a ver unas ondas súper seguidas y cortitas y muy rápidas y a medida que cerramos los ojos y nos vamos quedando dormidos, el sueño va a ser de unas ondas que ya son mucho más amplias, son más lentas y de hecho después de esta fase 2 del sueño que te comentaba, llegamos a la fase de ondas lentas, se llama así, Ujú. que antes eran 2 fases, ahora se conoce solamente como una, y son ondas muy, 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 muy lentas que son las que más se relacionan con estos procesos de limpieza que te comentaba antes del cerebro Ajá. y de neuroplasticidad. Y eso sería como esa fase de sueño REM, ¿no? Ya habríamos caído sueño ligero, luego esa fase 2 y luego esa fase de ondas lentas y después va a haber un momento de la noche eh, que las ondas de nuestro cerebro van a volver a ser súper parecidas a las que tenemos como cuando estamos despiertos, que son Ujú. ondas muy rápidas. Y eso es lo que se conoce como el sueño REM. Y ahí Ahí es cuando soñamos habremos y todo eso. Ahí es donde tenemos sueños. Tenemos que Ujú. decir que siempre se habló de la fase REM como la fase típica de los sueños, pero ahora sabemos que también hay sueños, o más bien ensoñaciones, en otras fases Ujú. del sueño no REM. Entonces, todo este ciclo de sueño no REM-REM se repite en ciclos de 90 minutos. Y al principio de la noche, esa fase no REM va a ser mucho más larga que la fase REM, pero a medida que va pasando la noche, y sobre todo a partir de la segunda mitad de la noche, la fase REM va a ocupar cada vez mucho más espacio. Y de Ujú. hecho, aquí habrá mucha gente que se pueda sentir identificada con esto, a lo mejor se da cuenta, cuando tú duermes más de lo que sueles dormir, o a lo mejor cuando tú vuelves de fiesta como un piojo a las Mm. 6 de la mañana, aquí es importante no haber consumido mucho alcohol, pero si vuelves de fiesta y te vas a levantar tarde, lo más probable es que tú te vayas a levantar tarde con respecto a cómo sueles levantarte. Entonces, tus fases REM, cuando te despiertes, van a ser mucho más largas que las fases REM que sueles tener cuando te despiertas a una hora habitual. Y por lo tanto, vas a despertarte con más sueños. Esto es una cosa que a mí mucha gente me lo preguntaba por Neuronacho y me preguntaba, ¿por qué yo cuando los fines de semana tiendo a soñar más? No es que sueñes más, es que estás durmiendo más o te has acostado más tarde respecto a cómo lo sueles hacer, tu reloj biológico está en una determinada frecuencia, en un determinado marco, y te has despertado más tarde. Y te has despertado en un momento en el que las fases REM son más largas y hay más probabilidad de que te despiertes en una fase REM y por lo tanto te acuerdes de tus sueños. Entonces, eso sí que es curioso porque mucha gente piensa que el alcohol hace que tú tengas sueños raros, ¿no? Cuando Ujú. vuelven de fiesta. Y de hecho el alcohol suprime muchísimo la fase REM. O sea, no es tanto por el alcohol, sino por levantarse tarde. Y hay gente que también comete el error de creer que es un buen inductor del sueño, el alcohol. Decir, Claro. no, yo por la noche si no puedo dormir lo que hago es me pego un lingotazo y duermo estupendamente. Ese sueño seguramente tenga alguna de esas fases de las que tú has hablado alterada, imagino. Sí, a ver, lo que ocurre con el alcohol es que es un depresor del sistema nervioso. Entonces, a corto plazo sí que vas a tener somnolencia. Eso es así. Y sí que es posible que se llama la latencia del sueño, ¿no? El tiempo que pasa desde que tú tardas en quedarte dormido, a lo mejor se disminuye un poco. Es decir, tardas menos en quedarte dormido. Ujú. Pero la arquitectura de tu sueño se va a modificar y va a cambiar la fase REM. Y luego, no solamente eso, sino que el alcohol em, es diurético. Y con diurético me refiero a que, vamos, que vas a tener que ir a mear en algún Ujú. momento. Y esto, si estás en un festival, lo vas a saber, que en el momento en el que tú tengas que ir al baño, la primera vez que vas, luego vas a ir seguido, Sí. porque eso ocurre. Entonces también hay mucha más probabilidad de que tú em, te levantes en mitad de la noche para tener que ir al baño.
Entonces eso también va a alterar tu sueño. Y es una de las alteraciones también importantes asociadas al consumo de alcohol. Hmm. Realmente, o sea, es una movida, porque esto es a corto plazo, cuando, pues de una sentada, pero también es cierto que con un consumo crónico de alcohol, el sueño también se ve alterado. Y, Y el y, sueño... y Bueno, dale, esto, dale. no, te iba a decir, y esto es aplicable también porque están los de me tomo una copa para dormir y duermo como un bebé, a los de me fumo un porro. Y estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, bueno, no sé si la alteración es la misma, pero no es el sueño de calidad y el sueño sano que tendríamos inducido de forma natural. A ver, es cierto, esto cójase por favor con pinzas. Es cierto que para una persona que no duerma, probablemente le siente mejor eh, tener un sueño de peor calidad, pero conseguir dormir, aunque Mm, eso implique pues tomarse un chupito o fumarse un porro. Esto no quiere decir que haya que recurrir a ello, pero tampoco hay que juzgar a la gente que lo hace como si fuese... ujú. eh, hay gente pues, que es la estrategia que conoce, desde luego que no es la mejor, pero es la estrategia que conoce y por eso hay que divulgar un poco y hacerle saber a la gente que Claro, aunque lo pienses, aunque tu sensación sea la de que te está viniendo bien para conseguir dormir, realmente claro. ese sueño que estás obteniendo es de peor calidad. Pero no hay ningún juicio, ¿eh? Estamos hablando Claro, claro. de que es un error creer que es un Ujú. sueño igual de sano o de reparador que el que no está inducido por ninguna sustancia Exacto. exógena. Ujú. Pero es que pasa lo mismo un poco con las pastillas, ¿no? Y ahora que tú decías esto, yo me estaba acordando de en su momento, que como te decía, a mí me hicieron una polisomnografía y todo eso, yo pasé por por un psiquiatra que me Ujú. dijo, claro, no es lo más recomendable tomarse nada para dormir, pero menos recomendable es no dormir. Claro, exacto. Y es lo que tú estás diciendo, ¿no? Que Claro. en ciertos casos, oye, si no duermes, Ujú. mejor que duermas peor que no duermas. O sea, Exacto. Y para estabilizar, sobre todo si hay algo psiquiátrico o psicológico de por medio, eh, va a ser prácticamente imposible que tú consigas trabajar algo con nadie en terapia si esa persona no está consiguiendo dormir. Lo primero que hay que hacer en muchísimos casos es que la persona realmente tiene que poder dormir. Por eso, tema de usar fármacos, obviamente estaría genial que hubiese otras opciones, pero tampoco es importante dar ese mensaje, que a veces son necesarios. Y cuando eso está bien pautado y está, sobre todo, no solamente la pauta a la hora de recetarlas, sino a la hora de ir retirándolas, que eso también es muy importante, eso puede ser necesario y venir genial. Pues una cosa que sí que es importante, yo creo, es que cuando estas cosas, bueno, aquí estaríamos hablando por un lado, o sea, tendríamos que meternos en los diferentes tipos de psicofármacos, que no es la cuestión, sí. pero sí que es importante que la gente sepa que hay algunos tipos de antidepresivos y también algunos tipos de ansiolíticos que, además de modificar la estructura de tu sueño, la arquitectura de tu sueño, van a hacer que tú cambies un poco lo que se llama como la fenomenología del sueño, ¿no? Esto es una palabra de miau, 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 miau. La gente que nos está escuchando está en plan, ¿pero esto qué es? No, pero es La como la fenomenología percepción. suena a un programa de misterio. Claro, sí, Ajá. suena a que estoy yo mirando por una ventana así apoyado en un puño, rayándome, pero no, a la percepción que tú tienes de lo que ocurre durante tu sueño y la percepción que tú tienes de la calidad del sueño en ese sentido. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Pesadillas, por ejemplo, o Ya. sueños. Hay personas que acaban de iniciar un tratamiento farmacológico y dicen, es que, o sea, genial, me quedo dormido rápido, pero me levanto con unas pesadillas que flipas. Y estas cosas son efectos, o sea, pueden ocurrir, pueden estar relacionadas con el consumo de algunos psicofármacos. Entonces, ahí está guay que la persona que se encuentra en esta situación pueda preguntarle a su médico, a su médica con total confianza y decirle, esto es normal, y que se Mm, explique que efectivamente eso puede pasar. Hay algunos que te dan sudores, mm. muchísimo sudor durante la noche. Y bueno, simplemente a modo de comentario, pues que la gente eso pues son cosas que yo creo que está guay que se sepan, ¿no? Cuando estás consumiendo algo. Pero bueno, ¿qué es eso? Que en muchísimas ocasiones es necesario estabilizar antes a la persona y es mejor que la persona duerma por medio artificial que no duerma, por supuesto que sí. Esto es como en el caso de...
La depresión, es muy curioso, pero según he leído, la depresión puede llevar al insomnio y el Ujú, insomnio puede llevar a la depresión. Y una cosa que también, no sé si se lo he escuchado a nuestro amigo Matthew Walker, yo creo que al periodista inglés Johan Hari, es a quien se lo escuché, que hay una escala que mide el grado de intensidad o de gravedad de la depresión que padece una persona, que si no me equivoco se llama escala de Hamilton, creo. sí, hay varias, pero esa es una, sí. Vale, y por lo que este periodista que escribió un libro que se llama Lost Connections, investigando sobre la depresión, según lo que él decía, un antidepresivo en esa escala te puede mover 1,6. No sé cuál es la Ujú. unidad de medida en esa escala, pero bueno, 1,6 en la medida de la escala de Hamilton. Y en cambio, un buen hábito de sueño o corregir un problema de sueño te puede mover 6 puntos dentro de esa escala. Ujú. No sé si Bueno, con conoces respecto esto. a, Sí. o sea, con respecto a las unidades, no sabría decirte exactamente, pero sí entiendo el concepto de lo que hay detrás. Sí es cierto que en función todo esto, por supuesto, decimos hay un montón de psicofármacos, Mm. desde luego, em, pero sí que es cierto que las pautas de higiene del sueño son súper importantes. Y, muchas veces realmente lo que se necesita es dar información acerca de cómo funciona nuestro sueño, que es algo que desde pequeños mm, tampoco es que nos explique mucho. Y en ese Mm. sentido se entiende, ¿no? Que tú cuando tienes algún niño, imagino, ¿no? Que no tengo, no tengo hijos, pero imagino que si tienes un hijo, lo principal en algún momento será pues que tiene que dormir estas horas, te tiene que dormir estas 8 horas, se tiene que acostar a esta hora, levantar a esta, y muchas veces nos explica qué es lo que hay detrás del sueño. Entonces no sabes lo que es una higiene del sueño y cómo tenerla. Y entiendo que en algunos contextos sea mucho más rápido atajarlo con alguna pastilla, pero sí que es cierto que teniendo un buen hábito de sueño vamos a conseguir No reducir un montón depender. de problemas. Y a lo mejor no depender de esas pastillas, ¿no? Claro, que esas pastillas a lo mejor puedan ser una ayuda más puntual. Mm. em, y con respecto al efecto que pueden tener en el estado de ánimo, yo creo que es de las pocas cosas, porque esto es un campo desde luego que está en desarrollo, pero es una de las cosas en las que se puede decir con bastante certeza que los problemas del sueño preceden pueden preceder a episodios de trastorno de estado de ánimo y también pueden ser síntoma de. Y de hecho es uno de los mayores campos de investigación ahora en el sueño. Es el tema del huevo y la gallina. Mucha gente dice que sí que es consecuencia, pero como tú dices, de hecho uno de los criterios de la depresión puede ser insomnio o Claro. falta de capacidad para dormir. Y en función del tipo de cuadro puede ser una activación tal que no te permita conciliar el sueño o somnolencia excesiva. Ya. Quiero decir, mm, efectivamente, o sea, los trastornos del sueño y las alteraciones en el sueño están presentes en un montón de trastornos, muchas veces como consecuencia o como colateral Ujú. y otras muchas probablemente como causa. Ya. Probablemente, no se sabe exactamente todavía, pero es un campo que está en desarrollo, desde luego. Llama muchísimo la atención y hay un montón de científicos trabajando en esto. Te voy a preguntar ahora por las pautas básicas de higiene del sueño, que es importante que en este episodio en algún momento se comenten, pero has mencionado el sueño de los niños, que los niños tienen que dormir de tal hora a tal hora. ¿Por qué cada vez dormimos menos? ¿Por qué el ser humano, cada vez me refiero con la edad, a medida que te vas haciendo mayor, vas durmiendo menos? Las personas mayores duermen de media menos de lo que duerme una persona pues en la treintena o en la veintena, y los niños duermen mucho más de lo que duerme una persona en la veintena o en la treintena, ¿no? Es como que hay un descenso progresivo del tiempo de sueño de cada noche. Ujú. Bueno, aquí en realidad hay, dentro del sueño podríamos referirnos a muchas cosas, desde la duración del sueño Mm. hasta el tiempo que se tarda en dormir, hasta la duración de cada fase del sueño, que eso también cambia con la edad. Lo que yo diría
para entender esto de una forma simple, que es más importante, es entender que el sueño es un proceso que está muy implicado en la maduración neurológica. Entonces, incluso se sabe que durante la gestación, la mayor parte del tiempo, el feto, a partir de un determinado mes, está sobando. Mm. Y esto es así. Y los bebés, la mayor parte del tiempo, la pasan Durmiendo, claro. durmiendo. Y lo que es más importante, que no es solamente el dormir o no dormir, es el ritmo de sueño-actividad o de sueño-vigilia. Los seres humanos Ujú. tenemos ritmos que son endógenos, o sea, tenemos una estructura concretamente en nuestro cerebro que se encuentra, bueno, esto para la gente que Me, nos me- vea por me YouTube, lo, me lo vas a enseñar pero a mí con el cerebro, ¿no? Pero te esto es lo voy solo a para enseñar los a de ti con el YouTube. cerebro, Solo claro. para Esto los es de para los YouTube. de, para los de YouTube. Tenemos una estructura que se llama el núcleo supraquiasmático, que se encuentra, pues bueno, es que aquí no aparece en esta maqueta, pero bueno, se encontraría pues por aquí, que es una estructura que está directamente conectada con nuestra retina y que recibe información acerca de la presencia o ausencia de luz. Mm, Cuando somos muy pequeños, cuando somos bebés, no nos hemos acostumbrado a que haya periodicidad en horas de luz, horas de ujú, oscuridad, horas de luz, horas de oscuridad. Entonces no tenemos ritmos, no tenemos una estructura cerebral madura que nos permita decir momento de estar dormido, momento de estar despierto, porque eso no está maduro. A medida que van pasando los meses y los años, esta estructura madura. Entonces permite reconocer que hay luz y permite asociar la luz a momentos de actividad y permite asociar la oscuridad a momentos de descanso a través de una hormona que es la melatonina, que esto es, bueno, hay suplementos también de melatonina, quiero decir, habrá mucha gente que no le pille de nuevas esta información. Entonces, los niños pues pasan muchísimo tiempo durmiendo por esa maduración neurológica que está sufriendo su cerebro, pero a la vez tienen unos ritmos muy desorganizados, que eso es muy importante. Con el paso del tiempo, va a haber algunas fases del sueño que durarán más y estos ritmos empezarán a establecerse. Luego hay como un momento antes de la adolescencia en que eh, la duración del sueño se puede mantener en torno a las 8 horas, una cosa así, 8 o 9 horas, en el sentido de poder tener como un sueño seguido. Pero después ujú. con la adolescencia, que también es un periodo de maduración cerebral muy importante, se tiene más necesidad de dormir. Y esto es una cosa que no sé, muchas personas no saben y muchos padres no comprenden, que es en plan, es que mi hijo se pasa el día durmiendo. El cerebro de tu hijo ahora mismo está, vamos, o sea, eso es una tormenta, él no entiende nada, ya te aviso. El adolescente no sabe lo que le está pasando, tú probablemente tampoco, pero tu hijo no solamente tiene más necesidad de dormir, sino que se va a tender a producir lo que se llama un retraso de fase del Ujú. sueño, que es que tu hijo va a tender a que, o sea, tu hijo va a experimentar sueño a horas más adelantadas de la madrugada, o sea, va a tender Un a sueño más quedarse tardío. dormido más tardío y va a tender a Ujú. levantarse más tarde también. Entonces, tu hijo Claro. no es un vago por eso, simplemente es que su cerebro pues ahora mismo está en ese momento. Y de hecho hay un montón, bueno, un montón no, pero hay algunos países que están empezando ya a legislar la entrada en los colegios, o sea, la hora de la entrada en los colegios, teniendo en cuenta esto, que no puede ser la misma para todas las edades, porque el cerebro de las personas no es, de los diferentes grupos de edad, no es el mismo. Y luego en la adultez eso ya pues se mantiene supuestamente más o menos estable entre esas 6 u 8 horas. Cuando llega la adultez hay una degeneración bastante, bueno, hay una degeneración importante de ese núcleo que decimos y hay otros factores también fisiológicos y lo que suele pasar es que disminuye esta duración del sueño porque las personas mayores tienden a despertarse antes. Mm. Entonces suelen pues, tener más despertares durante la noche y también tienden a despertarse antes. Y, y todo esto pues, está relacionado con cómo va cambiando el cerebro con nuestra edad. Menuda chapa acabo de soltar. No, ¿Cuánto pero tiempo llevo hablando solo? ¿15 minutos? no, No sé, ¿por qué no me yo me he paras, ido, Alex? me he hecho un café, he llamado a mi madre y he vuelto para seguir hablando contigo. Pero estabas hablando ahora de esos cambios que se están legislando de hora de entrada en los colegios en algunos países, porque a ciertas edades, pues lo que tú dices, ¿no? Como que los chavales jóvenes pues sufren esa suerte de transformación por la cual el sueño les llega a horas más tardías y se ven impelidos a levantarse más tarde. Pero es que luego hay un debate también
en general entre las personas que se dice que hay gente que es alondra y gente que es búho, que, si no me Ujú, equivoco, que es personas que por la razón que sea, genética o no sé exactamente cuál es la explicación, funcionan mejor acostándose pues, a las 9 de la noche y levantándose a las 7 de la mañana y se levantan con una energía tremenda. Y hay otras personas que no se pueden quedar dormidas o que les cuesta Dios y ayuda a quedarse dormidas a, antes de la 1 o las 2 de la mañana y que se ujú, levantan a las 8 de la mañana del día siguiente o a las 9 de la mañana del día siguiente porque en esta sociedad funciona así el tema laboral, que se suele entrar se suele empezar a esas horas, y esa gente se levanta muerta del sueño. ujú, Y es por algo que es ajeno. No es que unos sean unos vagos y otros sean súper trabajadores. ujú. Sí, no, o sea, a ver, habrá desde Yo no luego sé, ahí... me he explicado como la mierda, ¿no? No, no, no. Ah, vale, vale. Bueno, yo te he entendido. Si te has explicado como la mierda y yo te he entendido, a lo mejor es porque Vale. estamos en la misma En frecuencia. la misma mierda, vale. Claro, estamos en la misma. Dios, la gente que nos esté viendo verá que estoy cambiando la Ya, luz, pero bueno, tienes a Dios al lado. así es la vida. Nacho dice Em, esto porque en el vídeo se le ve que le está dando un foco, se le está iluminando y parece que se le ha aparecido la Virgen. Vale. o sea, estoy totalmente rodeado de santos ahora mismo. Sí, lo que comentas se llama cronotipo. Ujú. Esto del cronotipo tiene su intríngulis. Esta Tiene su palabra, aquel. la palabra intríngulis yo creo que Me ni encanta. existe ni me corresponde por generación, o sea, creo que me voy a marchar, No, de me hecho, gusta mucho porque Intríngulis. Me gusta. Luego despedimos con Tino Casal. o me marco un tararí que te vi en medio o es la pera Vale. limonera, macanudo. Bueno, em, retróganos, me he perdido. No, El estábamos cronotipo, hablando del cronotipo, alondras, eso, búhos y de que en la sociedad en la que estamos y tal como están estipulados los horarios, al que es un búho se le considera más vaguete, ¿no? Porque claro, estás sí. hasta las tantas por ahí, estás hasta las tantas despierto y luego te cuesta levantarte y se premia a Ujú. la alondra. Claro, sí, esto que hablamos de alondras y búhos serían el equivalente, pues alondra sería el matutino Mm. o la matutina extrema y luego estaría el búho que se llama vespertino, vespertino extremo y luego hay gente que es intermedio, hay mucha gente que tiene un cronotipo intermedio. Em, sí que es cierto, esto es una característica, o sea, existen estos distintos grupos o clasificaciones. Hay debate acerca de si es algo genético o si es algo no tan Adquirido. genético. Mm. Sí, yo he escuchado argumentos por parte de los dos lados. Hasta hace nada se creía que el componente genético era clarísimo. Hay algunos estudios que dicen que los cronotipos realmente son o Manipulables. surgen, Ah, vale, perdón. sí, 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 manipulables y que surgen por la presencia de la luz artificial. Es decir, si no existiese la luz artificial y todos estuviésemos sometidos a estos mismos, pues a presencia de luz de la luna, presencia de luz del sol, pues Si mm, todos respetásemos los ritmos circadianos, ¿no? Si todos respetásemos, sí, pues eso, nos despertásemos con la luz del sol y nos acostásemos con la de la noche y que entonces claro, pero todos lo regularíamos. eso es una propuesta, eso es una Ya. idea que se ha soltado, no se sabe muy bien si es algo genético o si es algo inducido por la luz artificial. Pero bueno, en cualquier caso, es que sea lo que sea, existe. Y sí que es cierto que esos vespertinos, los que trabajan mejor de noche, o sea, están bastante fastidiados Ya. con unas cuantas cosas y quien haya tenido que estudiar de noche y tener un examen por la mañana lo sabe. Em, ¿Qué ocurre? Que también es cierto que esto no solamente tiene como esta concepción de, bueno, esta gente es más vaga, ¿no? O son trasnochadores, sino que tiene consecuencias también directas en los hábitos de estilo de vida de esta gente. Porque si tú Ujú. tienes una persona vespertina que se tiene que levantar por la mañana, el consumo que va a hacer de sustancias estimulantes para poderse mantener despierto durante la mañana va a ser mayor. Claro. Y eso tiene una consecuencia importante, o sea, vale, puede ser café, pero puede no ser café. O realmente
por ejemplo, es que el tema del sueño y el cronotipo y la elección de la comida, el hecho de escoger determinadas comidas que tienen una mayor concentración de carbohidratos o de determinadas grasas, existe también. Entonces, realmente el cronotipo es también una movida. Eh, Antes era el amor, ahora es el cronotipo. El cronotipo era una movida Nos hemos equivocado con el y nombre del podcast, tío. Qué movida, ¿eh? movida la mía. Sí, sí. Pero sí, es cierto. Jo, tío, qué interesante. Es que hay tantas cosas. Es que, claro, cada una de las cosas de las que hablamos nos daría para un programa. Cada una de las Total, cositas que estamos tocando. O sea, yo creo que ya solo una fase del sueño, de todas las que has total. citado, nos daría para un programa. Y eso, o sea, bueno, pero podemos hacer más entregas sobre el sueño. Oye, este es Claro, Sueño, parte uno, que yo creo que claro. deberíamos rematar con los buenos hábitos del sueño, higiene del sueño, unos consejos para que por lo menos dentro de lo que está en tu mano y dentro de tus capacidades, el sueño sea lo más agradable posible y llegue lo Sí. antes posible. Yo aquí es que a mí el tema de las tips se me da fatal. Cuando me dicen, ¿puedes dar 3 tips? Y yo, pues, uno, no me preguntes a mí. Dos, ve a un psicólogo. No, a ver, hay algunas cosas que podemos hacer. Y lo que hay que tener en cuenta es que el sueño, aunque se hable de estos tips generales, cada uno más o menos conoce cómo son sus Ujú. hábitos de sueño o por lo menos puede poner el foco para detectar algunas cosas que sabe que no está haciendo bien. Entonces hay que tener en cuenta que aunque haya algunos rasgos generales, cada caso es particular, como en todo, y si se quiere mejorar algo, las indicaciones van a ser hiper particulares e hiper adaptadas a Ujú. la fisiología y al estado psicológico de esa persona. Eso es lo primero. Esto es como Pero las dicho dietas esto, y como todo, que una dieta no sirve claro, para todo el mundo, que eso es un exacto. error. Y hay Pues, gente, o sea, se habla del 6-8, de dormir entre 6 y 8 horas, hay gente que duerme menos y ya está. Y hay sí, gente que sí. necesita dormir un poco más y Hay hay gente gente que que no dice, necesita echar yo siesta. con 4 horas funciono como un tiro. Yo duermo 4 horas y además, Claro. gente, pues como por ejemplo el cómico Kevin Hart, dice mucho eso. Y es un tío que Ujú. no para, que trabaja muchísimo y en 20.000 cosas diferentes. Hay un documental, no sé si es en Netflix o donde, que le siguen su día a día. Y es un tío que no para de trabajar y con unos niveles de energía extremos. Y él Ujú, asegura que no duerme más de 4 horas. ujú. Claro, sí, es que es algo súper personal. Pero bueno, también eso, si nos vamos a las pautas más generales, podemos atacar a diferentes partes. Si quisiésemos atacar a nuestros ritmos Ujú. internos, es eso que llamamos ritmos circadianos, tendríamos que intentar ceñir nuestros periodos de actividad a los periodos de luz. Es decir, los periodos en los que haya luz en nuestro ambiente. ¿Esto qué implica? Que cuando nosotros nos levantemos, nos expongamos a luz natural si la hay, Ujú. que desarrollemos la actividad de nuestro día cerca de fuentes de luz y que en el momento en el que nos vayamos a ir a la cama, cortemos con la luz. Y esto no solamente con luz natural, obviamente no va a haber mucha luz natural para la persona media que se va a la cama pues entre las 11 y 12 de la noche, no va a haber luz natural, pero sí que hay luz artificial, la luz del móvil, la luz de la tele, bueno, la tablet, Luz azul, absolutamente ¿no? todo eso. Sí, la luz azul. Ujú. Y eso es un disruptor, en el sentido de que este núcleo que comentábamos antes está interpretando, está recibiendo esa luz igual en esa determinada, con esas determinadas características. Por lo O sea, tanto, va a interpretar que hay luz. claro, recibe, o sea, tu cerebro no diferencia la luz de tu tablet o del móvil o del ordenador de la del sol. Bueno, sí lo diferencia, Ah, porque vale. hay algunos, sí que la diferencia, pero digamos que en lo que respecta a el momento en el que ese núcleo tiene que estar sin las neuronas disparando a full, Ujú. es en un momento de oscuridad y que nosotros necesitamos oscuridad para empezar a segregar melatonina. Ujú. La melatonina es esa hormona que decimos que se llama, bueno, es como la oscuridad química. Y es que cuando hay oscuridad segregamos melatonina y la melatonina es una hormona que prepara nuestro cuerpo para dormir. No Ujú. nos hace quedarnos dormidos, no es hipnótica, tiene alguna propiedad hipnótica, pero tiene sobre todo propiedad de sincronizar nuestros ritmos de descanso y de actividad. Ujú. Entonces, lo ideal
es que cuando nosotros queramos dormir, estemos lo más oscuras posible y que durante el sueño no tengamos ninguna fuente de luz. Esto incluye Ujú, despertadores con luz, esto incluye el cargador que lanza la luz y se proyecta en toda la habitación. Tiene que ujú. estar todo a oscuras, o por lo menos debería. Luego están otras pautas que ya son... pueden ser más obvias, pero a lo mejor no. El tema de concentrar la actividad física por la noche, el ir a correr a las 10 de la noche. Obviamente va a ser mejor ir a correr que no ir a correr, pero si tu problema es quedarte dormido o tardas en quedarte dormido, sería ideal que desplazases la actividad física a otros momentos en los que no hubiese oscuridad. Ujú. Eso es algo que sí que se recomienda mucho, y también el tema de las comidas. Tener pues unos determinados hábitos, unas determinadas horas, Sí, porque intentar bueno, que no sea cerca de la hora a la que te vas a dormir, la hora a la que haces deporte o la de la última comida, ¿no? Que no sea exacto, y sobre que haya todo, un claro, espacio que la comida respetable. sea ligera por la Sí. noche. Por la noche no debe ser una comida tampoco pesada. Luego, una parte más obvia es limitar pues, consumo de café a últimas horas de la tarde, o bueno, en torno a 6 7 8 horas antes de irte a dormir. eh, Puedes plantearte si tomarte o no ese café. Luego, alcohol antes de dormir, también otra cosa que no es nada recomendable. Y, y realmente eso serían probablemente las más generales, las que más se suelen dar. Pero también es cierto que hay mucha gente que tiene problemas para dormir, que estos problemas no vienen de una disrupción de ese ritmo circadiano, sino que Mm. son psicológicos. Pues ansiedad, puede ser estado de ánimo. Hay diferentes tipos de insomnio asociados a diferentes tipos de trastorno. Por ejemplo, las personas con ansiedad suelen tender a tardar más en quedarse dormidas y después pues, duermen más tiempo, a no ser que a lo mejor allá hay algo componente como de pánico, ¿no? Que haga Mm. despertar en medio de la noche. Y las personas que están sometidas a estrés más crónico o más relacionados con la depresión tienden a levantarse antes. Es decir, se quedan dormidas, pero se despiertan antes. Entonces, en función de ese tipo de insomnio, se puede inferir un poco qué es lo que puede estar pasando a medida que estás hablando con la persona y recogiendo todos sus datos, ¿no? Viendo exactamente pues, cuál es su situación física, su situación psicológica, y sabiendo todo eso, se van a poder dar unas pautas más personalizadas a esa persona. Por eso yo digo que el sueño depende de tantas cosas que, aunque haya unas pautas generales de higiene del sueño, a cada persona le va a funcionar una cosa, otra, ninguna, y a lo mejor, pues, como hiciste tú, necesitarán ir a hacerse una polisomnografía, porque habrá gente que realmente no sepa por dónde atajarlo. Tú sabes, Nacho, que yo he tenido tres tipos de insomnio. O sea, no sé si tres tipos de insomnio, pero al menos un insomnio que se manifestó en diferentes etapas de formas diversas. Por un lado, en un momento dado, que no me quedaba dormido. Y me quedaba dormido pues, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Tardaba muchísimo quedarme dormido. Durante otra etapa de mi vida tenía despertares. O sea, a lo largo de la noche, pues a lo mejor 4 veces me despertaba con el corazón completamente desbocado. Yo siempre decía que era como un militar en zona de guerra. Ujú, Me despertaba como un militar en zona de guerra al que le ha caído una bomba a unos metros. Es como que ujú, te despiertas completamente en alerta y preparado para la lucha o para lo que sea. ujú, Y un último tipo de insomnio de cuando yo trabajaba en la radio por las noches, que me acostaba a las 7 de la mañana, y este es el más raro de todos, este es de cuarto milenio que de neurociencia, ¿eh? Pero me acostaba a las 7 de la mañana y a las 10:00 me despertaba. ujú. No tengo ni idea de cómo es eso posible. Sí he leído en alguna ocasión intentando informarme como que el cerebro tiene una capacidad que nosotros no nos damos cuenta de identificar las horas. Claro. De decir, que a lo mejor tú dices, es imposible que mi cerebro sepa que son las 10:00 de la mañana. No, pero, o sea, el reloj, el núcleo el núcleo supraquiasmático, se llama, en inglés, en la literatura en inglés, es como el master clock. Es como, es un reloj. Ujú, Realmente sí que es un reloj porque consigue que las neuronas que componen ese núcleo disparan con una determinada frecuencia basándose en diferentes, se llaman sincronizadores, pero diferentes estímulos que ven. Uno es la luz,
otro es la comida, otra es la actividad física. Ese último, bueno, hay 3 tipos de insomnio. O sea, si dices que has tenido 3, pues Son has esos tenido. tres. Hay insomnio de conciliación o primario, los despertares nocturnos, que pueden ser el secundario, y luego están los despertares tempranos, que es el tercero. Sí que es cierto que en el caso segundo que comentas, podría haber el hecho de que tus horarios han cambiado. No sería tanto una cosa de sueño como tal, sino de ese ritmo circadiano que ya está en un momento por la temperatura del cuerpo y por otros Ujú. factores que no favorece que el sueño se prolongue. Esto pasa mucho, por ejemplo, en estudios con enfermeras y enfermeros que tienen que someterse a cambios De brutales turnos y eso, de sí. turnos, y cuando tienen que hacer el turno de noche, la duración del sueño cuando vuelven a casa por la mañana es mucho menor a cuando tienen que hacer el turno de día y se van a dormir por la noche. Porque la noche en oscuridad es el periodo idóneo para dormir. Claro. Y eso sí que es bastante así. Sí. Leía, vamos, justo ayer en un libro de precisamente de un neurocientífico, de Facundo Manes, que eso antropológicamente se entiende que es porque, bueno, por la noche precisamente han parado en la oscuridad, el ser humano no estaba tan a la vista precisamente de depredadores, y entonces por eso por las noches es cuando se echaba a dormir, y por eso por la noche cuando dormimos hay gente que consigue no hacer ningún ruido. Otros emitimos algún que otro ruido mientras dormimos, pero hay gente que no emite ningún ruido y que está que se mueve muy poco, ¿no? O sea, y es una forma como de defenderte de potenciales depredadores y poder descansar. Y que por eso es el dormir por la noche. Supongo que será Claro. una teoría, o una de tantas. Bueno, y como dato interesante de lo que hablábamos antes de los cronotipos, hay una teoría que dice que estos cronotipos tuvieron una función a lo largo de la evolución. Mm-hmm. El hecho de que hubiese personas que funcionasen mejor de día y otras de noche era porque las personas que funcionasen de noche podían quedarse más tiempo para vigilar Claro. las hogueras y podrían advertir de la presencia de otros depredadores. Esto es una teoría. Es una propuesta. Obviamente no está ni escrita en piedra, Yeah. ni refutada ni aprobada, pero bueno, a No, mí me parece pareció que interesante cuando la leí, así que yo la suelto. es que parece que tiene sentido antropológico también, ¿no? Que se turnasen Ujú. precisamente pues, para vigilar a la tribu Claro, o a la familia. Bueno, pues muy sí, bien. sí. Pues muy Oye, bien. hemos hablado un poco. Tú Hemos- hem- más, pero yo yo- tampoco. es que me tienes que parar, Alex, Si yo, porque los podcasts, o sea, nosotros decíamos 20 minutos de podcast, llevamos 52. yo me, yo me he sentido fatal, macho, porque te he interrumpido mucho, pero digo, solo tengo una forma Madre mía. de parar esto. Y Es que no, no, me pero tenías que haber aplicado un que si quiere bolsa o algo así. En plan, no, señora, que si quiere bolsa. Y yo con el no, cronotipo. no, tío, pero Madre ha mía. sido muy interesante. A mí el tema del sueño también como hablamos en aquel desayuno que dio, que fue el germen de este podcast, el tema Ujú. del sueño me apasiona, me parece muy interesante. Y es lo que hemos dicho, ¿no? Que realmente es que se puede sacar un episodio de Qué cabeza la mía con cada una de las cositas que hemos ido, que has ido tú desgranando a lo largo de la charla. Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser el volumen 1 dedicado al Mm. sueño dentro del podcast. Es un mundo y cada vez hay más, ¿eh? Es un campo en desarrollo, o sea, cada vez hay más. Así que, desde luego. Lo que Bueno, sí, antes de que nos vayamos, no sé sí. si tú esto lo tenías pensado, pero yo sí quería hacer, bueno, y si no lo tenías pensado, luego lo cortas. Vas a cantar. Quería cantar una canción Justo he antes traído aquí que mi me he arpa. preparado. ¿Te imaginas? Sería genial. Una nana. Antes de irnos quería leer un poema que he escrito, Oda al sueño. Oh, musas de Morfeo. No, vale, Desde aquí ¿qué es? quería hacer una reivindicación. No, no. Agradecer un montón a la gente Ah, que ha bueno. escuchado el primer episodio, el del amor, y lo que han hecho, ¿no? Ya, ¿qué, A qué mí me es? ha molado. Que es, que es llevarnos al puesto 19 de toda España de podcast de Spotify de buenas a primeras, a los 2 o 3 días de la publicación del episodio. Muy heavy. O sea, muy heavy. Poca Claro. broma, ¿eh?
Poca No, no, broma. no. Cada día Nacho y yo nos enviábamos un WhatsApp flipando. Mira, mira dónde estamos. Mira, mira dónde estamos ahora. Y mira en esta otra plataforma dónde estamos. Y es brutal, la verdad, la reacción de la gente. Y no solo por cómo hemos ido avanzando en las listas, sino luego los mensajes, los Mm, comentarios. La verdad es que sí, yo sí, todo lo que he leído ha sido abrumador. Seguro que a ti, que tienes muchísimo seguimiento en redes sociales, te han enviado un montón de mensajes comentándote lo que les pareció el episodio, y yo por lo menos todo el feedback que he recibido es sí. sonrojante para bien. Increíble, increíble. O sea, yo lo agradezco un montón y de hecho, bueno, si la gente que está escuchando esto tiene alguna sugerencia de algo que le interese que podamos hablar, nos lo puede mandar a nuestras redes sociales y nosotros pues ya vemos. Voy a aprovechar Pero para, yo para, agradecido y emocionado. para decir, eso también es viejuno para ti. Agradecido y Es emocionado es lo que, que, lo que cantaba Lina Morgan. O sea, tú cuando naciste Lina Morgan ya no sé ni es si que estabas. en mi DNI pone una cosa, Pero, pero no, oye, cuando grabamos el primer episodio, que por cierto, en el primer episodio decimos que no tenía ni nombre el podcast en esa es primera verdad. charla. Ahora ya sabemos que se llama ¿Qué cabeza la mía? Que tiene una portada que no puede ser más chula, que nos ha hecho Ernesto Matilla, que es una pasada, me encanta la Es portada. genial. Y tenemos redes sociales, que es ¿Qué cabeza la mía? No, ¿qué cabeza mía? ¿Qué cabeza Qué mía? cabeza Porque cabeza mía. la mía estaba cogido. ¿Qué cabeza mía? En Twitter y en Instagram. Y luego, bueno, en las redes Nacho es Neuronacho y a mí me encontráis como Alex Fidalgo, y estaremos encantados de recibiros a todos e invitaros a pasar a nuestros perfiles y a que os sentéis y Sí, os sí, toméis algo cómodamente. por supuesto, encantadísimos. Bueno, Nacho, veo que has apagado la luz, ¿te vas a dormir? No, no, he apagado la Ah, luz porque es que ya no sabía ni cómo manejar esto, de verdad, o sea, estoy brillando. Ah, y una última cosa, y ahora sí, esta es sí, la última, perdóname, vale. Alex, lo No, siento un no, montón. Que he pensado, esto no te lo he comentado, yo aquí en plan, proponiendo, dime. da igual. Podíamos, de cada tema, de cositas que vayamos viendo, si conocemos algo o de literatura o de libros interesantes que nos pudiesen molar, comentar alguno. O sea, comentar en el Mm, sentido de recomendar, este podría molaros. Entonces, yo ya. me tomo la licencia de utilizar o sea, de coger el más conocido probablemente acerca del sueño, que es el de Por qué dormimos, de Matthew Walker, que es Ah, algo que es a la una gente a la que pasada le ese libro. mola, pues a lo mejor se lo quiere leer. Yo pues lo tengo aquí al lado, tiene cositas que ahora están desactualizadas, pero está muy bien como lectura. Entonces, pues si a la gente le interesa, porque a mí siempre me dicen, ¿puedes recomendarme algún libro de esto? Y se me va la cabeza. Entonces, bueno, aquí lo tienen. A los oyentes de lo que tú digas que nos escuchen les estará haciendo mucha gracia esto, porque yo he dado la turra con el ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker. He sido tan pesado, pero es que me ha gustado tanto ese libro. Y luego Matthew Walker, si lo quieren escuchar, está en diversos podcasts, precisamente como el de Joe Rogan Experience. No sé si uno que se llama Impact Theory, ahí también lo pueden Ujú. escuchar, y bueno, que lo rastreen por YouTube porque es muy interesante. Y como tú dices, bueno, pues habrá cosas que estén desactualizadas, pero me imagino que el bueno de Matthew estará tratando de actualizarlas, y será un científico como Dios manda, de los que se corrige cuando se da cuenta de que hay cosas en las que pues Sí, sí, sí. ha habido nuevos descubrimientos, y entonces pues hay que actualizarse y decir, vale, aquello que dije, pues no, olvídate, ahora es esto otro. Y Sí, es un desde libro luego. que yo recomiendo también. Y me gusta mucho que vayamos añadiendo cosas de, no, yo he pensado que vamos a comentar un libro tal, porque como vamos siempre mal de contenido y hablamos Ya. muy poco, como hay muy poca conversación, hay que buscar cositas que añadir. No, no, pero es muy Ya. interesante. O sea, me interesa a mí mismo ya también, que tú, si conoces libros sobre los temas que tratamos, pues que los comentes también. Y efectivamente, Pues a tú tope. decías este de ¿Por qué dormimos? De Matthew Walker, y por aportar yo algo, hace poco leí, bueno, es que de hecho hablé con él para mi podcast Lo que tú digas, con el doctor Estivil, que escribió el método Tokei, que Ujú. habla mucho sobre los ritmos circadianos y cosas de las que hemos ahora comentado también. Entonces, bueno, pues son dos opciones que tienen, por si quieren echar un ojo, y las que... Vamos, el libro de Matthew Walker, recomendadísimo tanto por ti como por mí. Sí, Y ya sí. está, macho. Me estoy estirando también para despedirme. Es que me cago en la leche. ¿Cómo nos gusta hablar? Es que cuando se está bien, Alex, pues ya está. Ya. Pero que luego hay gente que nos escucha.
O sea, a mí eso es lo que más me sorprende. Que hay Bueno, gente esa que... será tu opinión. No, ¿qué cojones? Pero si hay gente que escuchó el del amor y le gustó y nos pide más. Ya, Y sí, digo, sí, sí. pero ¿qué despropósito es este? Pues aún habrá alguna persona que esté mal de la cabeza a quien le haya gustado este episodio de hoy. Sí, o sea, yo ahora mismo me siento como Sonia y Selena. Después de su única canción, creo. Me El One Hit siento, después de Wonder. nuestro único podcast, me siento así. Esos Así que, eran una rubia. Pero ves, eso es otro referente que no es para ti. No es para ti. No es temporal, es extemporáneo que tú hables de Sonia y Selena, que por cierto una era rubia y la otra era morena. Entonces, no sé cuál era la rubia. ¿Cuál era la rubia? yo creo que a lo mejor ni una era ni Sonia ni Selena. A lo mejor Bueno, era... era por repartirnos roles, pero vale. Bueno, Oye, me pido Sonia. vale. ¿Pero sabes quién es o lo pides random por el nombre? No, pero como Selena rima con morena y tú eres moreno, pues asumo que Ah, vale. ya está. Mira, Hay que... escuchame una cosa. Nos vamos. Dime. Venga, nos vamos. Vale. Nos vamos. Chao. Llevamos 1 hora y 36 minutos. Hasta luego. Vale, Hasta la chao. próxima. Hasta luego. Chao, chao. 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 Ay, qué cabeza la mía.